London Consulting Group presenta Growth Stories, una serie creada para compartir casos reales de transformación. London Consulting Group acompaña a líderes de negocio a lograr resultados concretos mediante proyectos enfocados en eficiencia, rentabilidad y ejecución estratégica. Growth Stories muestra en voz de sus clientes cómo enfrentaron sus mayores retos, qué decisiones marcaron la diferencia y qué resultados obtuvieron tras implementar soluciones de alto impacto. Descubre las historias en menos de 2 minutos y conecta con nuevas perspectivas para tu propia transformación. Si quieres conocer más sobre Growth Stories, visita la página que está en la descripción de este episodio o contacta a luis.ortiz@londoncg.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y te doy la bienvenida al cuarto episodio de la temporada de Arquitectura de los Negocios de White Paper sobre Cemex, una de las cementeras más importantes del mundo. En el episodio anterior hablamos de los momentos más desafiantes para la compañía, el bloqueo comercial en Estados Unidos y la crisis tras la compra de la australiana Rinker cuando se da la tormenta perfecta. Hoy hablaremos de qué pasó tras la muerte de don Lorenzo Zambrano, cómo funciona el modelo de negocio, dónde se encuentra hoy la empresa y sus estados financieros. Recuerda darle seguir a este podcast en la plataforma que lo escuches y déjanos tus comentarios, que es lo más importante para nosotros. Era 12 de mayo de 2014. Lorenzo H. Zambrano, presidente y director general de Cemex durante casi 3 décadas, fallecía repentinamente en Madrid. Y Cemex no solo perdía a su líder visionario, también enfrentaba una realidad financiera apremiante, una deuda superior a los $14,000 millones derivada de la compra de Rinker en 2007, justo antes del colapso del sector inmobiliario en Estados Unidos. La prioridad fue clara: reducir la deuda, proteger la operación y sobrevivir. Eso dijo Fernando González Olivieri, CEO de Cemex de 2014 a 2024. Entonces, ¿qué pasa tras el paso de estafeta por parte de don Lorenzo Zambrano? Fernando González asume liderazgo con una misión urgente: mantener a flote una cementera global en medio de una crisis de deuda que llevó el apalancamiento a más de 6 veces EBITDA. Cemex se vio obligada a vender activos y renegociar con acreedores. Esto me platicó Ignacio Gómez del Campo, quien estuvo muchos años en el área comercial. Entonces, si estábamos generando en esos momentos $3,000 millones de EBITDA, debíamos 18, 20 millones, 20 mil millones de dólares. Entonces, el nombre del juego se llamó pagar deuda. Del 2012 a 2013, hasta que yo me fui, literalmente, el nombre del juego era bajar deuda, bajar deuda, bajar deuda. Entonces, empezó un proceso muy agresivo de optimización, de quitar cosas que no estaban generando valor, inclusive vender operaciones para pagar deuda. Algunas operaciones importantes, desincorporación de activos no estratégicos. El corporativo de aquí de Monterrey, por ejemplo, para el tamaño de la deuda no era una cosa tan importante, pero tenía una reserva territorial aquí en San Pedro importante. Se vendieron todos los terrenos alrededor del corporativo, fueron como $350 millones. Y ese dinero se metió a deuda, se bajó deuda. O sea, el mismo corporativo donde está Cemex aquí en Monterrey, se le vendió a Banorte todo el edificio y todo, y luego se hizo un sale and lease back. O sea, el corporativo Cemex paga renta por él y tiene una opción de compra, pero al final de cuentas en ese momento lo que ocupaban era bajar deuda. Y es que Cemex perdió el grado de inversión a principios de 2009, cuando Standard & Poor's rebajó su calificación de BBB- a BB+, que significa especulativo o junk, el 22 de enero de 2009. Ese downgrade se debió al impacto de la crisis financiera de 2008-2009, que afectó gravemente su flujo de efectivo. Esto me dijo Nacho Gómez del Campo. El grado de inversión te exigen, o más bien el mercado no te considera una empresa. Si tú debes más de 3 veces lo que generas, eres una empresa de riesgo. ¿Por qué? Porque no eres capaz de pagar tu propia deuda con lo que generas en un periodo X, ¿no? Entonces, abajo de 3, ese es el número mágico. Entiendo que se me anda ahorita como en 2.5. Ahí hay 2 formas: o bajas deuda o subes ingresos. Y si la ecuación es dividir tu deuda entre tu EBITDA o entre tu flujo que te queda, pues o subes tu flujo o bajas tu deuda. Y como estábamos en una situación donde el mercado no estaba creciendo, inclusive estaba decreciendo, subir el flujo estaba en chino, imposible, porque literalmente era marginal lo que subía.
Entonces, entre 2014 y 2020, Cemex vende activos en más de 10 países, incluyendo España, Brasil, Filipinas, Tailandia y Bangladesh. Refinanció más de $3,250 millones en deuda bancaria y en 2009 ya había salido de Australia por $1,750 millones. Y aquí no quisiera dejar de mencionar a una persona que fue clave en este proceso de internacionalización cuando adquirieron todos estos activos, que después vendieron algunos. Pero en los 90, Violy McAusland fue la banquera de cabecera de don Lorenzo Zambrano para M&A. Ella es de origen colombiano y primero estuvo en JP Morgan, después puso su firma Violy & Company, que sigue operando. Pero en los 90 fue una firma muy importante en la que tenían de clientes a las empresas mexicanas más grandes. Y ella aportó pues mucho rigor financiero, disciplina en la integración post-fusión, el PMI que ya les platiqué en otro episodio, y también capacidad para cerrar tratos complejos a nivel internacional. Y ahí hay una muy buena anécdota cuando llevan a cabo la compra de las dos cementeras colombianas, que eran dos grandes competidores. Entonces hubo dos equipos trabajando en dos transacciones diferentes y ninguna de las dos se podía enterar porque se echaría para atrás. Entonces tenían que ser súper discretos y cerrar al mismo tiempo la operación. Y lo lograron. Y alguien que también fue fundamental en este proceso fue Gustavo Caballero, el CFO de Cemex hasta 1996, un gran hombre de confianza de don Lorenzo Zambrano. Y bueno, regresemos a los 2000. A la par que se concentraba en poner las finanzas en orden, Cemex inició una etapa de transformación hacia adentro. En 2016, por ejemplo, lanzó Cemex Go, una plataforma digital que era pionera en la industria para pedidos y entregas en tiempo real, que en su momento fue difícil cambiar al cliente tradicional a que comprara a través de la plataforma. Es una plataforma para comprar los productos de Cemex. Ahí compras cemento, compras concreto, compras varilla, puedes comprar una serie de cosas. Literalmente era un marketplace, puedes comprar piso, puedes comprar madera, una cantidad de productos, te hablo de 20,000 o no sé, 18,000, una cosa así, ese caos, era una bestialidad. Es una plataforma para hacer negocios con Cemex, pero con el core de los productos de ellos. Una plataforma que te permite tener una visualización muy padre de tu cuenta, de tu estado de cuenta, de tus facturas pendientes por pagar, de tus pedidos. Inclusive tiene un tracking que tú puedes estar programando en tu celular los pedidos y puedes ver el camión, oye, ya viene aquí llegando, está a 5 minutos, o lo acaban de cargar. Está muy padre porque te va dando información en tiempo real, pero está enfocada al negocio central de Cemex. No es un marketplace como tal. Digamos que es una herramienta para hacer negocios con Cemex. Cuando anteriormente tenías que hablar a un call center, levantar un pedido, y te levantaban el pedido, hoy en día te metes a Cemex Go y ahí pones quiero 120 toneladas de cemento, me las entregas en tal hora, haces el pago o si tienes crédito, utilizas tu crédito y se manda el pedido. O sea, digamos que es un canal de comunicación con Cemex electrónico en lugar de telefónico, o de hablarle a tu vendedor, oye, necesito material, o necesito varilla, o necesito esto, lo manejas por Cemex Go. Y ahí destaca que uno de los diferenciadores siempre fue la relación con el cliente. Esta experiencia nos comparte Nacho Gómez del Campo. Yo tenía clientes que literalmente me invitaban a su casa a comer con su esposa, o sea, porque te involucras tanto en su negocio, desde la parte de entenderlo, cómo te ayuda a que vendas más, no solo cemento, otros productos, cómo puede ser más rentable. Les transmitíamos capacitaciones de toda nuestra experiencia logística, de toda la cadena de suministro, cómo mejorar la contabilidad de tu negocio. Entonces, todo este tipo de cosas los clientes lo valoran y lo valoran mucho. Yo creo que el mensaje de Jaime Muguiro viene en el sentido de probablemente eliminar, quitar algunas de esas cosas, que a corto plazo te puede jalar, porque a lo mejor vas a reducir el headcount de forma importante, una cantidad de gente que trabaja en eso, pero a largo plazo la relación con el cliente la vuelves más transaccional, ¿no? La vuelves un tema de te compro, me pagas, te vendo. Y hoy en día con Cemex no es así. Los clientes sí tienen un attachment importante con la relación personal que se tiene, ¿no? Creo que es uno de los diferenciadores, la gente, la relación que genera el cliente con los empleados, los ejecutivos. Hay clientes que literalmente te piden, quiero que me atienda esta persona. Si no me atiende él, no quiero trabajar contigo. Digo porque me tocó una vez aquí en Monterrey un cliente muy importante que era de la competencia, platicó con un alto directivo, fue con Rogelio Zambrano, de hecho, el actual chairman. Aquí en el Club Campestre, en un juego de golf, le dijo, sí me voy con ustedes, pero quiero que me atienda Nacho. Si me atiende Nacho, sí me voy. Si no me puede atender él, no voy.
¿Qué le dijeron de mí o qué había escuchado a mí? No sé, pero la instrucción fue tal y tal cual la bajó Rogelio. Entonces a mí me llegaron y me dijeron, este cliente, aunque no es de tu segmento, porque yo estaba en el segmento de saco, este cliente era segmento industrial. Fue todo un tema dentro de la empresa porque es un cliente muy grande. Se lo quitamos a la competencia, pero porque él se vino con nosotros, pero quería que yo lo atendiera. Ahora, otra palanca de Cemex y que es muy importante en costos de distribución es la logística. En su reporte anual de 2023, Cemex informó que además de las plantas y canteras, cuenta con 269 centros de distribución y 68 terminales marítimas. Escuchemos a Nacho Gómez del Campo. Sí, mira, en ese sentido yo creo que el producto, el cemento en particular, más o menos para que te des una idea, tu rango de operación de una fábrica está alrededor de 500 kilómetros, 450, 500 kilómetros de radio de tu planta. Te es rentable vender tu producto en transporte, porque el componente logístico es súper importante en el cemento. Para que te des una idea, un camión de 30 toneladas de cemento a lo mejor son 120 mil pesos. Si tú le metes un flete de más de 30 mil pesos, 25 mil pesos, pues estás hablando de que es, de que es un 25-30% del costo del producto. Entonces, el componente logístico es súper importante. Por eso Cemex tiene 17 plantas, si mal no recuerdo, de cemento en México. Y esas plantas obviamente están distribuidas estratégicamente en lugares pues, donde, por ejemplo, Hermosillo, hay dos plantas en Hermosillo, una planta en Ensenada, y de la planta de Hermosillo, vía barco, mandas producto a Baja California Sur, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo mandas por tierra, pues no te es rentable, o sea, pierdes dinero. Las tres principales fortalezas de Cemex son, la primera diría yo, pues es obviamente las marcas, el poder vender con un premium. La segunda es la parte de cadena de suministro, todo lo que es la parte logística. Cemex se enfocó mucho en el trading, son muy eficientes en moviendo producto por barco, por tren, por tierra. Un país como México, que es bastante grande territorialmente hablando, Cemex tiene mucha logística que ni te la imaginas. Por ejemplo, de San Luis Potosí se manda cemento a Cancún. De San Luis Potosí se manda a Tampico, de Tampico se manda en un barco y del barco se embarca en Progreso y de ahí se distribuye toda la península de Yucatán vía barco. Igual Baja California Sur se distribuye vía barco. Ciertas partes de Oaxaca se distribuyen también por barco. Se mandan de plantas que están cerca de puertos. Por ejemplo, hay una planta en Zapotiltic, en Jalisco, que está muy cerca de Manzanillo. Mandan todo por barco de Manzanillo, sale y llega a Oaxaca, llega a Chiapas. Y entonces el componente logístico es fundamental. Y el tercer tema importante ahí en la estrategia de Cemex es la excelencia operativa, ¿no? Cemex, hasta donde yo lo dejé, tenía el costo más bajo de producción por tonelada del mundo. En términos logísticos creo que era el segundo. Entonces, mucha gente no sabe, pero en México el principal usuario de ferrocarril en México es Cemex. Casi todo el producto de Cemex se mueve por ferrocarril y por barco, no tanto con camiones. Tú simplemente te vas de Monterrey a Ciudad de México y vas a ver muchos camiones de Cruz Azul, muchos camiones de Moctezuma, y de Cemex no ves nada. Y dices, tú, caray, es el productor más grande. Pues sí, lo que pasa es que se mueve todo por tren o por barco. Y es así que Cemex tiene otra ventaja competitiva en su estrategia de distribución y logística. Y aprovechando que hablamos de buques y terminales marítimas, les quiero platicar un evento que fue muy sonado años atrás durante la gestión de Don Lorenzo, y es el caso de Mary Noor, una de las pocas cosas que en algún momento le fue criticado a Cemex como un intento de bloqueo de la competencia, cosa que ellos negaron rotundamente y refutaron diciendo que estaban trayendo la mercancía de manera ilegal. La historia empieza así, y cito el libro de Rosana Fuentes Verain. En una trama digna de novela policíaca con presunciones de chantaje y demandas contra las autoridades portuarias mexicanas, un capitán noruego, 3 ambiciosos jóvenes mexicanos ex empleados de Cemex y un banco jordano con carga rusa y bandera panameña. Zambrano demostró su determinación para defender los intereses de su compañía, a una costa de un descalabro en sus relaciones públicas. Dijo: "Tengo que usar todos los medios legales disponibles para defender nuestros negocios", declaró el presidente ejecutivo de Cemex al Wall Street Journal en una entrevista sobre el caso publicada en diciembre de 2004. Esa, continúa Rosana, no es la lectura de quienes intentaron importar cemento a México con la idea de aprovechar el diferencial de hasta $50 por tonelada entre el precio local y el internacional, y quienes aseguran que las tácticas de Cemex para impedir la importación rebasaron los marcos de la ley.
Ricardo Alessio, Luis Bonales y Ricardo Camacho habían trabajado en distintas áreas de Cemex antes de formar una empresa llamada Comercio para el Desarrollo Mexicano o CDM y asociarse con los españoles José Echarri y Rubén Yabona de la empresa Tradeland para comprar 26.219 toneladas de cemento ruso tipo 1, embarcarse en un buque silo de la compañía Jordana CTI y transportarlas al puerto mexicano de Altamira, Tamaulipas. No fue una venganza ni salimos mal de Cemex, solo se nos ocurrió que podría ser un buen negocio, dijo Alessio. No solo no fue bueno, continuó el relato de la doctora Fuentes Verain, fue pésimo, no pudieron bajar la carga en México. El barco estuvo inmovilizado casi un año en la entrada del puerto. Tuvieron que pagar una multa a la aduana de 29 millones de pesos. En una entrevista en el 2006, 2 años después de su intento, Alessio señaló que intentaron primero comprar en China e Indonesia, pero no lo lograron porque los proveedores potenciales no querían pelearse con Cemex, que en esa época movía el 42% del volumen mundial del cemento. Recordemos que Cemex además hacía trading, adicional a su actividad de producción propia. Alessio contó que finalmente lograron comprar en Rusia y que mantuvieron en secreto el proyecto y la travesía del barco. Incluso apagaban la radio y limitaban al mínimo las comunicaciones durante el trayecto. El barco, con el famoso nombre Mary Noor, nunca pudo descargar en México. Y hay versiones que hablan que hubo intermediarios que intentaron chantajear a Cemex diciendo que podían detener la carga y asegurarse que nunca llegara otra si les pagaban varios millones de dólares. Una especie de contrato de protección. Y es entonces que Zambrano lo toma personal y dijo claramente que ese barco no iba a entrar. Para ello, Cemex promovió un amparo, argumentando que las dimensiones del Mary Noor al llegar a Altamira iban a impedir por su tamaño la movilización de sus propias embarcaciones. Así que ganan el amparo y el Mary Noor, con una carga valuada en poco más de 1.5 millones de dólares de la época, permaneció atracado esperando que se resolviera y pudiera descargar. A Cemex se le unieron Holcim y Lafarge, su competencia, y cabildearon juntas las tres a través de la Cámara de la Industria del Cemento para que se promoviera un punto de acuerdo en el Poder Legislativo y exhortaran a los titulares de Gobernación, de Hacienda e incluso la PGR para que instituyeran mecanismos más eficaces y evitaran el contrabando de cemento de dudosa calidad de distintas partes del mundo a nuestro país. Los permisos de importación no se habían sacado antes porque querían utilizar el beneficio de almacén fiscal. Con ese error de cálculo se atoraron y empezó toda una estrategia legal. La Cámara del Cemento se movilizó para que no consiguieran permisos de importación y de esta forma los socios de CDM compraron una empresa, Maquinaria, Carros y Camiones SADCB, que ya tenía permisos. Después de 10 días de atracado el barco, con demandas y contrademandas, en el barco empezó la escasez de agua y comida para una tripulación de 40 personas aproximadamente, mientras permanecía a metros sin poder atracar. El conflicto escaló ya que la policía de Tamaulipas llegó a hacer una inspección a bordo por una denuncia anónima, ya no de contrabando, sino con acusaciones de tráfico de armas, drogas o inmigrantes ilegales. De manera que el barco fue detenido. Después de 11 meses de conflicto, atracado en Altamira y sin poder descargar, la empresa dueña del barco perdía $30,000 diarios sin poder descargar el Mary Noor, partió de México con rumbo a África. Cemex ganó, pero el costo en imagen fue alto. Entre el Wall Street Journal, el Financial Times, el Norte y el Reforma se publicaron más de 72 notas, y en la sección de cartas de lector hubo varias críticas fuertes a prácticas monopólicas y contrarias al libre comercio. Al preguntarle la doctora Fuentes Verain a don Lorenzo por el tema, le contestó: sé que tenemos que cuidar la imagen, pero nadie se va a dejar de una cosa así. Lo que me sorprendió no fue que se trataran de aprovechar de las debilidades institucionales de nuestro país trayendo mercancía ilegal. ¿Cuántos sectores productivos han padecido el contrabando? No. Lo que me sorprendió fue que a muchas personas, incluso colegas empresarios, les daba gusto vernos en ese dilema, y concluyó que para él lo de Mary Noor es un capítulo cerrado. Otra historia digna de una serie de televisión. ¿Qué habrá sido de los socios de CMD? ¿Alguien habrá vuelto a intentar traer cemento de fuera? Cuéntenme si conocen historias de trading similares en algunas de sus industrias donde hayan visto oportunidades de arbitraje, que es lo que en su versión vieron los socios de CMD en su momento. Escriban en la plataforma de podcast que estén escuchando este episodio sus comentarios. Pero bueno, regresemos al presente. Con una operación más enfocada en rentabilidad, Cemex reforzó su presencia en México y en Estados Unidos, y la recuperación post-pandemia fue clave para estabilizar ingresos y fortalecer márgenes.
Es que fíjate que, contrario a lo que todos pensábamos, la pandemia vino a ser muy beneficiosa para Cemex, porque mucha gente estaba en sus casas, seguía manteniendo el empleo y estaba en home office, pero tenía tiempo y tenía dinero porque no estaba gastando, no estaba saliendo de viaje, o sea, el gasto de la gente se redujo, entonces había más dinero disponible para inversión. Entonces, pues déjame hacer la cochera, déjame un cuarto más, déjame amplío la terraza porque gasto más tiempo con mis hijos, voy a hacer una alberca. Parece que no, pero en ese año Cemex vendió lo que nunca había vendido. La pandemia para Cemex fue un punto de quiebre por el lado positivo. Aquí en México más o menos se vende el 60% de saco, 40% de granel. En la pandemia se llegó a vender el 72% de saco y el 28% de granel. O sea, el consumo hormiga se incrementó de forma dramática. Cemex pudo subir sus precios de forma importante. Tuvo el volumen, sube el precio, pues hay fiesta, ¿no? De alguna forma, Cemex implementó protocolos de seguridad e higiene muy estrictos. Teníamos un protocolo muy estricto con todos los choferes, con toda la gente. Fuimos los ganones de la pandemia porque con toda la capacidad que teníamos de operativa, nosotros sí surtíamos el mercado cuando la competencia no tenía la capacidad, no implementó medidas estratégicas de cómo llegar a los mercados, y en ese momento Cemex sí tenía la capacidad y lo demostró con ese músculo logístico. Obviamente sí había algo de rotación de choferes por temas de COVID y que se enfermaban y regresaban, pero fue muy agresivo en esa parte. Cemex vio la oportunidad y no lo dejó pasar. Entonces, 2020 fue un año récord de flujo. En los últimos 10 años creo que en ese momento fue el pico, ¿no? El tema ambiental es una de las variables más importantes en los últimos años, ya que procesos como el de fabricación de cemento pueden ser altamente contaminantes y por el principio de incineración de la piedra, intensivos en consumo de energía. Una persona que trabajó en la empresa a principios del año 2000 me comentó que la integración del reporte de sostenibilidad en Cemex surgió como respuesta a una presión creciente desde Europa, particularmente cuando compran RMC en 2004, que evidenció la distancia tan grande entre las prácticas de sostenibilidad de ambos continentes. Mientras competidores como Holcim y Lafarge ya hablaban de manera muy profesional y estructurada sobre construcción sostenible, Cemex aún buscaba definir el concepto. Y más allá del aspecto ambiental, la sostenibilidad también comenzó a abarcar temas sociales clave, donde Cemex México se destacó al impulsar programas pioneros como Patrimonio Hoy o Piso Firme. Estas iniciativas, lejos de ser filantrópicas y regalar cemento, por ejemplo, apostaban por relaciones de valor compartido con las comunidades, ofreciéndoles materiales y acompañamiento a cambio de compromiso, financiamiento accesible y corresponsabilidad. Aquella transformación marcó un antes y un después en la visión de sostenibilidad de la empresa, integrando estrategia, comunidad y también reputación corporativa. Y ahora regresamos a la cuestión energética, ya lo teníamos en el radar, pero también bajo la petición de uno de nuestros escuchas, Eugenio Arriaga, quien nos escribió como comentario: considero que es vital que analicen la visión del lado de energía. Cemex visionó en el uso de coque de petróleo cuando ninguna otra cementera lo hizo. Entonces, gracias por tu comentario, Eugenio. Ahora les voy a explicar este tema. El costo energético combinado con un buen poder calorífico es una de las variables más importantes en el proceso de fabricación. De esta manera, sus plantas se alimentan de una variedad de fuentes de energía, incluyendo principalmente el coque de petróleo, neumáticos usados, biomasa y residuos urbanos, reduciendo costos energéticos y emisiones. Y es que Cemex ha priorizado también la transición energética. En 2023, por ejemplo, la sustitución de combustibles convencionales por alternativos llegó al 37%, un máximo histórico. Esto ayudó a reducir sus emisiones específicas de CO2 en 4%. La empresa redujo su consumo de energía en 17% respecto a 2020. También en 2023, el 40% de su energía ya provenía de fuentes limpias y se fijó el objetivo de ser net zero en el 2050. En su reporte anual de 2023 mencionan que han priorizado la transición energética. Y aquí quiero hacer un comentario respecto al uso del coque que Cemex estableció. Cemex aprovechó el coque de petróleo, un residuo pesado de la refinación que muchas industrias descartaban, como una fuente de energía económica y más eficiente para sus hornos, transformando lo que otros consideraban desperdicio en una ventaja competitiva. El coque surge del proceso de delayed coking en refinerías. ¿En qué consiste? Se calientan los residuos del crudo para quebrar moléculas y obtener coque, un material con altísimo poder calorífico, ideal para alimentar los hornos rotatorios de cemento, que requieren combustibles de alta densidad energética.
Plantas de Reino Unido utilizan coque entre 20 y 60% de su mezcla de combustibles. En México, el plan incluyó cobertura sobre el consumo de coque, gas y diésel. En 2024, según Argus, el precio del coque en la costa del Golfo de Estados Unidos promedió $63.7 por tonelada entre enero y septiembre, 37% menos que el año anterior, con lo cual los costos de energía por tonelada de cemento bajaron un 23% entre enero y septiembre de ese año, gracias a niveles más bajos de coque y mayor mezcla de combustibles alternativos. Pero también hay que decir que las emisiones de los hornos de coque pues son altamente contaminantes, contribuyen a la contaminación del aire aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias, de acuerdo con el National Center Institute. Entonces, sí es una alternativa más barata, pero sigue contaminando. Y aquí tenemos el ejemplo de la planta de Tepeaca en México, donde redujeron el uso de coque y sustituyeron por combustibles alternativos. Esto permitió la reducción del 7% de consumo de energía, generando apenas una disminución de 3% en producción de cemento. Y esto reflejó una mejor eficiencia térmica, es decir, al final lo que tú necesitas en una potencia calorífica, que es un poco técnico, pero esto varía según cada combustible, y en el coque encontraron eficiencias. Y el coque no vino solo. Cemex integró coprocesamiento de basura urbana y neumáticos usados, llantas, cubriendo hasta el 37% del consumo de combustible en 2023, con récord del 65% en Europa. Este enfoque no solamente redujo costos, sino también ayudó a disminuir emisiones de CO2 y mejoró su perfil ambiental. Y vinieron ahí más proyectos innovadores, como la gasificación de residuos para producir sin gas en plantas europeas, la exploración de fuentes limpias como energía termosolar, hidrógeno verde y camiones eléctricos para concreto. En resumen, ¿por qué importaba todo esto? ¿Por qué importa? Pues el coque no convencional representa un combustible de bajo costo y alta eficiencia que otros descartaban. Su adopción ayudó a reducir el costo energético y aumentar la competitividad en un entorno de precios volátiles. Al combinarlo con alternativos, Cemex redujo emisiones, mejoró su perfil ESG y fortaleció su resiliencia operativa. Ahora, en cuestiones financieras, poco a poco la estrategia de reducir la deuda funcionó. En 2023, Cemex logró lo que parecía imposible. Recuperan el grado de inversión. Fitch y S&P mejoraron sus calificaciones. Fernando González escribió en su LinkedIn: "Estoy emocionado de anunciar este hito. Esto nos permite optimizar nuestro costo de capital y acelerar nuestros objetivos estratégicos". Y es que la construcción, como dicen, es un indicador adelantado de la economía. Es decir, en épocas de crisis económicas es lo primero que se cae y nos puede decir cómo viene todo a la baja. Cuando por el contrario la construcción comienza a recuperarse, nos deja ver que viene un ciclo positivo, y esto tiene mucho que ver con las tasas de interés. En general podríamos decir que cuando las tasas son bajas, los desarrolladores de vivienda y los proyectos de infraestructura, al poderse financiar a mejores tasas, tienen un boom. Por el contrario, cuando las tasas suben, el costo del dinero hace que se cierre la llave y la construcción cae. Recordemos que en la pandemia hubo dos efectos. Por un lado, la gente al estar encerrada gastaba menos, tenía más tiempo en su casa. Pero la otra es que las tasas se bajaron a niveles cercanos a cero para estimular la economía, y además se imprimió dinero que después se tradujo, como ya sabemos, en un efecto inflacionario que hoy, 5 años después, se sigue reflejando. De esto platiqué con Alejandra Vargas, analista bursátil de Grupo Financiero B por Más, quien lleva varios años cubriendo a la industria cementera y a Cemex. La industria cementera es una industria cíclica, es decir, este tipo de industrias va mucho justo con el ciclo económico de las economías más importantes en las que opera. Entonces, al ver una situación un poco compleja, llena de incertidumbre, de estos temas con Trump de aranceles, en donde hay algunos proyectos que se terminan frenando, pateando, hasta que haya un poco más de certeza sobre cómo se van a llevar las cosas allá en Estados Unidos o aquí en México, por ejemplo, con la nueva administración, cómo es que van a estar dando como todo este tema de desarrollo, infraestructura, los planes ya como tal de la administración. Entonces, regreso al tema de que es una industria cíclica, hasta que no veamos un poco más de certidumbre, pues todo este tema de probable desaceleración o crisis en Estados Unidos termina afectándole a este tipo de industrias. Entonces, justo se desacelera también el tema de los proyectos. También estuvimos viendo, por ejemplo,
a principio de año temas de clima un poco más complicado, la temporada de construcción se ha reducido bastante. La temporada generalmente más complicada para las cementeras es el cuarto trimestre y el primer trimestre por el tema de lluvias, inviernos bastante agresivos. Entonces justo cada vez se ve un poco más reducida la temporada de construcción en este periodo y termina afectándole también a los volúmenes porque se termina pateando un poco el tema de los proyectos o de construcción. Entonces eso aunado a la incertidumbre que te comento, a la probabilidad de una desaceleración en Estados Unidos o de una recesión, está afectando como un poco todo este sentimiento de si invertimos, no invertimos, nos esperamos hasta que haya un poco más de certeza. Entonces ahorita lo que estamos viendo es justo eso. ¿Cómo están hoy los economics y su capacidad instalada? Cemex opera hoy con una industria altamente especializada. Según su reporte integrado 2023, su capacidad instalada global superó los 89.7 millones de toneladas anuales. Y esto lo logra a través de 64 plantas de cemento, 1,348 instalaciones de concreto premezclado, 246 canteras, 269 centros de distribución y 68 terminales marítimas. En cuanto a logística, los costos de venta, incluyendo flete de cemento, representaron 66.3% de las ventas netas en 2023, una reducción de 2.7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esa mejora vino por la caída de los precios de insumos y la eficiencia operativa. El precio promedio del cemento, excluyendo el flete, fue de aproximadamente $135.2 por tonelada, con un volumen que se flexibilizó según demanda y condiciones climáticas. Cemex optimizó rutas, redujo distancias y aprovechó transporte marítimo y terrestre en sus terminales. En 2024, Cemex registró ingresos por $16,200 millones, con un flujo operativo EBITDA de $3,079 millones, lo que representó un margen de 19%. La compañía alcanzó un flujo libre de efectivo de $1,253 millones, el más alto desde 2017, reflejo de una mayor eficiencia operativa y disciplina en la asignación de capital. Además, redujo su razón de deuda neta a EBITDA a 1.81 veces, el nivel más bajo desde 2007, consolidando una posición financiera más sólida y resiliente frente al entorno económico global. Escuchemos el análisis de Alejandra Vargas de Ve por Más. El año pasado, justo el primer semestre del 2024, fue un semestre bastante fuerte porque pues fue un semestre en el que era el último año de una administración, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, históricamente se acostumbra el último año como que echarle un poco más de impulso para terminar proyectos, etcétera. Entonces, nosotros como analistas ya teníamos en mente que justo el primer semestre iba a ser fuerte, después iba a venir un poco la desaceleración. Y justo ahorita tenemos una base comparable bastante complicada que esperemos que se vaya estabilizando para la segunda parte del año. Entonces, ese es como uno de los factores relevantes a destacar justo para el primer trimestre del año. Y también creo que es importante mencionarte el tema de los volúmenes. Los volúmenes han venido decreciendo desde el año pasado, se sigue viendo una tendencia similar. Y otro tema que me gustaría plantearles es el precio de la acción, que en su mejor momento llegó a valer alrededor de $30 en el mercado mexicano y hoy en día está en alrededor de $7 por acción. No se ha logrado recuperar a los niveles más altos. Sin embargo, en lo que va del 2025 ha subido aproximadamente 23 y 29%, superando la mayoría de los índices de materiales básicos y del mercado en general. Y aquí vayamos un poco más a fondo. Al cotizar por primera vez en la Bolsa Mexicana de Valores y luego en el New York Stock Exchange, Cemex mostró un sólido crecimiento. En junio de 2007 alcanzó su máximo histórico, alrededor de $28.86 por acción, beneficiado por su gran expansión internacional, incluida esta adquisición de Rinker. La recesión global y la elevada deuda adquirida para comprar Rinker llevaron a un desplome significativo del precio. En marzo del 2009, el mínimo tocó aproximadamente $1.63 por acción, pese a la venta de activos como la operación en Australia por alrededor de $1.75 mil millones para aliviar la deuda. Y ese mismo año, 2009, nadie les quiere renovar las líneas y los ponen, pues literalmente de rodillas. Hasta una reunión que me platican que hubo en Monterrey con Citibank, que era el principal acreedor de Cemex, y le dijeron a don Lorenzo Zambrano que el problema de las empresas no era el nivel de deuda, sino los vencimientos. Así que tal cual, le dijeron, no te preocupes, te vamos a extender todos los vencimientos. Y hay quienes dicen que eso es lo que salvó a la empresa.
Pero bueno, todos estos factores generaron un shock en la confianza de la empresa a partir de la compra de Rinker. Primero, porque pagaron de más por un negocio justo antes de la crisis y financiado a corto plazo en pesos. Pero estaban confiados, al ser investment grade, que para ellos el mercado era evergreen, en un sector que dentro de la construcción era el más volátil, el ready mix que era Rinker. Entonces, esta transacción, como me dijeron, no mató a la compañía, pero la sacó de combate durante 15 años. 15 años clave en los que la competencia se consolidó. Pero bueno, después de bajas y altas, en 2023 la acción repunta, llegando a los $7.62 por acción al cierre del 2023. Y en lo que va de 2025 ha alcanzado los $7.23, apoyada por la mejora en operaciones, disciplina financiera y pues sus avances en términos de sostenibilidad. Y una persona que trabajó en JP Morgan haciendo transacciones con la empresa me dice que cree que pueden retomar el ritmo de crecimiento más acelerado y recuperar acceso a capital. Actualmente están las condiciones necesarias para que vuelvan a florecer, pero dependerá de factores cíclicos que no dependen de ellos y hay que tomar en cuenta que ya no son el jugador líder. Se enfrentan a fuerte competencia tanto global como Lafarge Holcim, Heidelberg, CRH, Conch, Votorantim y local Holcim, Apasco, Cruz Azul y Moctezuma, lo cual presiona su estrategia para una mayor eficiencia, innovación, sostenibilidad y expansión selectiva para mantener su posición en mercados clave como ya lo están haciendo. Entonces, lo que yo podría estar interpretando, por ejemplo, de este tema de una recuperación en el precio de la acción, sobre todo desde abril, por lo que estoy viendo, es justo por el hecho de que la compañía, a pesar de todo lo que ha venido pasando, creo que un factor súper importante fue la recuperación de su grado de inversión, que es algo que venían arrastrando desde hace muchos años y justo nos demostraron que son una compañía que sí pueden y que sí cumplen con las estrategias y con lo que le prometen, lo terminan prometiendo al inversionista. También creo que desde el año pasado el hecho de que ya estén regresando a dar dividendos fue algo que causó un buen sentimiento o una buena impresión en los inversionistas otra vez. El tema, por ejemplo, de que te comento de que han caído un poco los volúmenes, las bases de comparación son altas, etcétera. Nos estaremos enfocando solo como tal en un periodo muy corto de tiempo, que no interpreta como tal los fundamentales de la compañía. Si vemos a largo plazo, la compañía espera, no para 2025, pero sí estaríamos esperando con una mejora de la economía de Estados Unidos, con más planes de infraestructura en México, etcétera. Estaríamos esperando incremento en volúmenes, lo cual al fin y al cabo terminaría favoreciendo a la compañía. Podríamos estar viendo todavía estrategias de precios bastante fuertes. Creo que todo el tema de su estrategia la han ido capitalizando y la pueden seguir capitalizando con el transcurso del tiempo. Entonces, este hecho, creo que al final el precio de la acción estaría reflejando justo el incremento en la confianza de los inversionistas por el tema de que han venido capitalizando todo lo que han estado prometiendo en sus estrategias. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis de algo que seguramente muchos de ustedes recordarán. Durante la gestión de don Lorenzo Zambrano, Cemex fue una de las primeras grandes empresas mexicanas en adoptar activamente redes sociales como parte de su estrategia de comunicación. ¿Se acuerdan que les platicaba en los primeros episodios de Ciber Lorenzo, un hombre adelantado a su época? Pues bueno, el propio Zambrano fue un usuario destacado de Twitter, ahora X, muy activo, compartía reflexiones de liderazgo, innovación, la industria del cemento, ganándose una reputación como uno de los CEOs más accesibles y modernos de América Latina. Cómo me encantaría que siguiera esta cuenta activa en X para que pudiéramos pues releer todo esto que él posteaba. De hecho, hay un post que fue muy famoso después de una balacera en Monterrey, tras la cual mucha gente se empezó a ir por cuestiones de seguridad, y él escribió: quien se va de Monterrey es un cobarde, hay que luchar por lo que creemos, tenemos que retomar nuestra gran ciudad. Y otro tuit decía: en vez de huir a la primera dificultad, lucha, exige, actúa y defiende lo que con tanto esfuerzo construyeron tus ancestros. Pero bueno, hoy esa cultura digital continúa, pero adaptada a los nuevos formatos. Cemex ha encontrado en TikTok
no lo van a creer. Una plataforma clave para conectar con audiencias más jóvenes, donde publica contenido creativo que va desde explicaciones sobre el proceso del cemento hasta campañas de sostenibilidad con un tono fresco y educativo, promocionan la vida laboral de la compañía y consolidan su imagen como una empresa innovadora y globalmente relevante. Tienen más de 200,000 seguidores y más de 4 millones de likes. Échenle un ojo. De hecho, platicando con alguien que también fue cercano a Don Lorenzo, me dijo que él fue de los primeros en el mundo en tener acceso a internet en su avión privado y una workstation para trabajar desde ahí, porque él siempre quería estar conectado. Y precisamente con el objetivo de mantenerse a la vanguardia, en el 2017 surge Cemex Ventures, el brazo de capital de riesgo corporativo de Cemex, enfocado en invertir en startups que están transformando la industria de la construcción a través de innovación, digitalización y sostenibilidad. La importancia del proyecto me parece que se centra en que permite a la cementera mantenerse a la vanguardia tecnológica, identificando nuevas oportunidades de negocio y acelerando la adopción de soluciones que sean disruptivas dentro de su ecosistema. Un ejemplo sería el anuncio que hicieron recientemente de una ronda de inversión que están liderando por $1.9 millones en la startup chilena Obralink, especializada en la automatización de procesos y tareas manuales en proyectos de construcción mediante tecnología avanzada. Esta sería la segunda inversión directa del fondo después de su primera apuesta en el 2022. Y en este ánimo de seguir cuidando las finanzas, este año Cemex anunció el proyecto Cutting Edge, una estrategia para ahorrar hasta $350 millones en 3 años, con foco en automatización y eficiencia. Ahora, en abril de 2025, Fernando González se retira tras una década como CEO. En su lugar, asumió Jaime Muguiro, del quien ya les había platicado, quien lideró previamente Cemex Estados Unidos y EMEA. Y dijo, estamos listos para pasar de la estabilización financiera al crecimiento estratégico, especialmente en Estados Unidos. Ojo, creo que esta declaración es muy importante y de eso platiqué con Nacho Gómez del Campo. Estados Unidos, de ser un país que en el pico mayor generaba 1.500, 1.800 millones de dólares de flujo, pasó a cero y hoy en día creo que está por arriba de México. Si mal no recuerdo, el último reporte que vi estaba cerca de los 2.000 millones de dólares. Y México genera 1.600, 1.700, 1.800 millones de dólares en los picos. El hecho de que Estados Unidos se haya levantado hoy en día lo convierte en el mercado más importante por encima de México. Y si te fijas en las últimas líneas que ha salido Fernando González hace un mes, una cosa así, Jaime Muguiro, un español como nuevo CEO, él mencionó que el crecimiento de Cemex es en Estados Unidos. Lo mencionó en su primera conferencia de prensa, dijo claramente, vamos a crecer en Estados Unidos. No mencionó México, no mencionó Latinoamérica, no mencionó Europa, mencionó Estados Unidos exclusivamente. La rampa que le están viendo a Estados Unidos está muy clara. Estamos aquí al lado, México y Estados Unidos, pues, a final de cuentas, muchas plantas de México exportan a Estados Unidos y Cemex tiene hoy en día, creo que más fábricas de cemento en Estados Unidos que en México. Yo creo que Cemex, largo plazo, se va a venir quedando con México y Estados Unidos, si me preguntas a mí, y se va a concentrar en ser el principal productor en esos dos países. Por un lado tienes un país en desarrollo como México y tienes un país ya desarrollado como Estados Unidos, y eso te da un balance muy sano, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cemex regresará a ser una empresa regional que cubra solo México, Estados Unidos y Canadá, como lo pronostica Nacho Gómez del Campo? No lo sabemos. ¿Ustedes qué creen? Lo que sí es que hoy Cemex es una empresa sólida y eficiente, con operaciones en más de 50 países e ingresos superiores a los $17,000 millones, y ha demostrado su capacidad de adaptación. Y un empresario que trabajó muchos años de cerca con Cemex me dijo que México va a seguir siendo la cash cow de Cemex. Los precios del cemento en nuestro país siguen siendo muchísimo más altos que a nivel internacional, con acuerdos tácitos con Holcim y con Slim. Los márgenes de México versus los márgenes de Estados Unidos son el doble, como pasa con la mayoría de las empresas mexicanas. Así que el cemento llegó para quedarse y pues vemos un oligopolio. De Monterrey al mundo, de la expansión a la crisis, de la deuda y la pérdida de la calificación a la recuperación, reestructura y transformación digital. Cemex ha sobrevivido y evolucionado como pocas compañías mexicanas en la historia reciente. Como me decía una de las personas que entrevisté off the record, se siente mucho orgullo estar en otras partes del mundo y ver camiones de Cemex. ¿A poco no? Gracias por haberme acompañado en esta fascinante temporada de arquitectura de los negocios sobre Cemex, una producción original de White Paper Media. Y ojalá que más adelante les pueda yo presentar un bonus track de esta temporada con una entrevista a Jaime Muguiro, el CEO actual
actual de Cemex para que nos platique dónde están y hacia dónde van. Yo soy Susana Sáenz y nos escuchamos en la próxima temporada de Arquitectura de los Negocios. London Consulting Group presenta Growth Stories, una serie creada para compartir casos reales de transformación. London Consulting Group acompaña a líderes de negocio a lograr resultados concretos mediante proyectos enfocados en eficiencia, rentabilidad y ejecución estratégica. Growth Stories muestra en voz de sus clientes cómo enfrentaron sus mayores retos, qué decisiones marcaron la diferencia y qué resultados obtuvieron tras implementar soluciones de alto impacto. Descubre las historias en menos de 2 minutos y conecta con nuevas perspectivas para tu propia transformación. Si quieres conocer más sobre Growth Stories, visita la página que está en la descripción de este episodio o contacta a luis.ortiz@londoncg.com.